Buenas noches a todos ustedes. El día de hoy en Confederación Iberoamericana Anterior vamos a hablar de uno de los santos más importantes de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue nombrado por San Pío V como el doctor de la Iglesia, el santo patrono de las escuelas católicas, llamado también como doctor angélico, doctor común y doctor de toda la humanidad. Sirva este video no para profundizar en las situaciones de vida que vivió Santo Tomás de Aquino, dado que desde muy pequeña edad, desde los 5 años, pues fue destinado a educarse en una abadía de Montecassino, con la intención de su familia de que en algún momento pues, él pudiera llegar a ser el abad de esta abadía. Sin embargo, a él le llamó la atención la orden de los dominicos. Entonces, cuando los familiares se dieron cuenta de que no tenían las intenciones como para hacerse cargo de la abadía, que eran intenciones políticas, digámoslo así, pues Santo Tomás de Aquino huyó, lo tuvieron un tiempo cerrado, pero cuando vieron que su vocación no era esa, que quería ser parte de esa orden, pues lo dejaron ir y él se fue a realizar estudios a París. Entonces ya en París fue discípulo de otro santo, de otro gran filósofo, y es ahí donde desarrolló Santo Tomás por toda una teología. Muchos dicen que ha sido el intelecto más importante de la humanidad. Incluso el desarrollo de todo lo que escribió fue una cantidad enorme, sobre todo porque la profundidad de sus textos pues no se ha visto en ningún otro autor de la historia. Muchos dicen que Albert Einstein sería un niño de primaria comparado con Santo Tomás de Aquino. Por esa razón, en sus textos pues tienen muchos ámbitos de la razón, en los cuales él tuvo una importante aportación de la filosofía. Santo Tomás de Aquino fue como lo comenté, discípulo de San Alberto Magno. San Alberto Magno ya había empezado a estudiar a Aristóteles. Recordemos que San Agustín se basó básicamente en la filosofía de Platón. Platón, si hacemos un recuerdo de la filosofía griega, pues básicamente Platón hablaba mucho del mundo de las ideas. Y Aristóteles, discípulo de Platón, se centraba en la realidad. Entonces, los filósofos que han cobijado la filosofía aristotélico-tomista se les llama filósofos realistas. ¿Okay? Entonces, Santo Tomás de Aquino, muchas de sus filosofías es la compaginación de la razón y de la fe, una profundización en la metafísica, en la teología y en la antropología y la filosofía. De hecho, Santo Tomás de Aquino trató prácticamente todos los temas de la humanidad. Se metió en economía, se metió en política, obviamente
teología hizo los textos más profundos de teología, que es la Suma Teológica. Se disertó sobre los ángeles, sobre el diablo, etcétera, sobre el pecado. Hizo bastantes textos hablando sobre los santos evangelios, etcétera. Se habló sobre y escribió sobre teoría del conocimiento, etcétera. Si mencionamos algunas de sus obras, tiene 3 compendios enormes, que es, como ya lo mencioné, la Suma Teológica. Sin duda el texto más importante de la Suma Teológica. Es tan importante que incluso el día de ahora prácticamente muchos de los que se les llama tomistas siguen escudriñando la Suma Teológica y siguen aclarando las situaciones que él pudo determinar a partir de un razonamiento. La Suma contra Gentiles, es decir, ahí hacen todo un compendio de cuáles son las objeciones o cómo él puede debatir contra los paganos, y etcétera. Ahí textos como sobre ley de inocencia, que fueron construidos sobre ser, sobre los principios de la naturaleza. Entonces, ahí Tomás se basó mucho en los descubrimientos de San Alberto Magno, su maestro, ¿vale? Pero recordemos que también pues, se basaban en la ciencia que hasta este momento, hablando del siglo XIII, pues se tenía de conocimiento. Y bueno, pues podemos darle un paseo sobre todas las obras de Santo Tomás de Aquino. Ya al final de su época, de hecho murió muy joven, murió de 49 años. Santo Tomás de Aquino tuvo al final de su vida muchas situaciones de éxtasis. De hecho, incluso en un Jesucristo que le aparece a Santo Tomás de Aquino y dice: has escrito bien, Tomás, sobre mí, ¿qué quisieras? Entonces Santo Tomás, en esas intervenciones místicas, se da cuenta de que lo que está más allá en el cielo, o sea, Jesucristo le alcanza a dar una especie de muestra un poquito de la visión beatífica, y cuando él regresa se da cuenta de que lo que él escribió eran solo balbuceos de lo que allá en el cielo se puede hacer. Entonces, Santo Tomás de Aquino, pues, uno de los santos más importantes de la Iglesia. León XIII le dedica una encíclica a Eterni Patris, donde declara que la obra de Santo Tomás debería ser la obra filosófica y teológica de toda la Iglesia católica. Como ya lo mencioné al principio, o sea, San Pío V lo nombra el doctor de la Iglesia por excelencia. Entonces, es una persona, un santo realmente, que debería ser de los que estudiamos nosotros los católicos. Aquí más o menos se muestra en imágenes mucho de su obra. Hizo comentarios muy profundos sobre la ética nicomaquea de Aristóteles, sobre la eternidad del mundo, sobre cómo los príncipes cristianos deberían tratar a los judíos, sobre obras. Incluso dice que a Santo Tomás de Aquino, pues aún no se le ha descubierto totalmente. Entonces, una de las cosas más famosas que se le pueden atribuir a Santo Tomás son las 5 vías tomistas para demostrar la existencia de Dios. Famoso ya era los cinco de Aristóteles, pero Santo Tomás de Aquino los logró hacer en las 5 vías tomistas, que prácticamente ahí da los argumentos basados en la razón para poder demostrar de manera racional la existencia de Dios. De las 5 vías tomistas, pues, la primera se basa en el movimiento, la segunda en la causa eficiente, la tercera en la contingencia y la necesidad, la cuarta en los grados de perfección y la quinta en la finalidad. Por ejemplo,
nomás por mencionar alguna, para no hacer el programa muy grande. En la cuarta diatomista, sobre los grados de perfección, él dice que podemos ver, por punto de la razón, que hay ciertos grados de perfección que podemos ver que va de menos a más, ¿vale? La verdad, la belleza, el bien, todo va de, podemos ver aquí en este ejemplo que va de menos a más. Entonces, por esa digamos, pirámide que se va elevando hacia arriba, podemos estipular que arriba está bien. Entonces, como ya hemos comentado, también hizo muchos sermones, etcétera. Al final de su vida, pues, fue llamado a un concilio de León y en el trayecto, pues, entró en aquel, se golpeó con una rama y se golpeó tan fuerte que prácticamente quedó muy mal herido, lo llevaron a un monasterio y ahí fue donde murió, de muy corta edad, 49 años. ¿Alguien quisiera comentar algo? Sí, bueno, a mí lo que me gustaría comentar es que Santo Tomás de Aquino, una de las cosas más importantes, bueno, que yo creo que hace también es demostrar que tener fe en Dios no es no se pelea con la ciencia y con la razón. Entonces todo lo que comentas de que de forma lógica, de forma profunda, él intenta explicar todas las razones por las que Dios existe, por las que Dios es uno, cómo fue que llegaron que se llega a la conclusión de que existe Dios verdaderamente, va de la mano de la razón. Entonces él nos demuestra con toda su obra que la fe y la razón van de la mano y que todo lo que hizo Dios tiene una razón y no es algo ilógico, algo que digas, existe un Dios, pero es algo totalmente irracional, ¿no? Sino que Él nos da todos los motivos por los cuales la fe es lógica y se puede demostrar. Mira, así es. Lo que tú comentas es bien importante. Ya Aristóteles, digamos el filósofo por excelencia de la época clásica en Grecia, él ya había llegado a la conclusión de que bajo escrutinio racional solamente es posible un solo Dios, ¿sabes? Entonces, Santo Tomás de Aquino, redescubriendo a Aristóteles, lo amplía, lo profundiza. Entonces, hace en Suma contra los Sentimientos, hace una explicación de cómo de todas las cosmovisiones teológicas que pueden existir en el mundo, que si Dios, que si el politeísmo, que es posible que haya varios dioses, el monoteísmo, el dualismo, como lo maneja un poco ciertas civilizaciones de Asia, el realismo como manejan los taoístas, etcétera. De todas las cosmovisiones, él va desmenuzando una a una con argumentos racionales, porque ante los católicos, el primer ataque contra los católicos o contra el cristianismo es que ustedes se basan en la Biblia. No, espérame, estamos hablando de argumentos racionales. Primero vamos con argumentos racionales vamos a discutir que Dios existe, podemos dilucidar qué cosa es Dios, hablando ya de términos ya metafísicos, qué cosa es Dios, y de ahí ya definimos que Dios necesariamente tiene que existir, ok, de ahí cómo podemos llegar a demostrar que Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Entonces, ahí Santo Tomás de Aquino va profundizando ese punto, pero primero lo primero es demostrar que Dios existe de manera racional, y a partir de ahí
pues bueno, ya pues, también con razonamientos y todo, podemos ir determinando que ese mismo Dios que existe, que es, porque ahí también para tomar, hace una diferenciación. Está incorrecto decir que Dios existe, porque ya esto son cuestiones metafísicas. Dios es, y ese ser es el que abarca todo lo que es. Entonces, bueno, ya entraríamos en cuestiones metafísicas, que no es el tema de este programa, pero entonces es ahí donde él dice, ok, ese Dios que es, se ha revelado al hombre, y se ha revelado a través de las Escrituras, y a través de las Escrituras es que se concluye que Jesucristo es Dios, y que Dios son tres personas. Entonces, él deja las pautas perfectamente sólidas de por qué la Iglesia Católica cree en lo que cree, ¿vale? Entonces, toda la formación, el descubrimiento de Santo Tomás, bueno, está prácticamente en los textos que él dejó. Sirva este programa para recomendarles a las personas que busquen la suma teológica, y en la suma teológica se podrán ver cómo la profundidad de este filósofo, la profundidad de este teólogo. Y ahí pues, ya es donde ya la suma teológica se empieza a profundizar sobre la existencia de los ángeles, sobre por qué racionalmente podemos entender los grados de perfección que vemos en la naturaleza, porque ahí me gustaría hacer una acotación. O sea, en la naturaleza nosotros vemos un mundo inorgánico, es decir, las piedras, etcétera, y luego aumenta el grado de perfección, es decir, ya vemos los árboles, en donde Santo Tomás les atribuye un alma vegetativa, y después aumenta el grado de perfección en los animales, porque ya Santo Tomás les dice, ok, ya tienen un alma sensitiva. La cúspide de la creación somos nosotros, porque además de tener alma vegetativa, sensitiva, tenemos un alma racional. Esto que estamos mencionando, pues ya lo había dicho Aristóteles. Santo Tomás lo profundiza. Entonces, dado que en esta realidad en la que nosotros estamos, nosotros somos la cúspide de la creación. Entonces, en el intermedio entre Dios y nosotros, podemos decir que hay seres intermedios. Entonces, ahí se les llaman los ángeles. Entonces, Santo Tomás profundizó mucho sobre eso. ¿Algo que quieras comentar ya para antes de cerrar el programa? Sí, pues yo creo que dos cosas que, por ejemplo, bueno, que más bien aquí podemos ver que la fe no está cerrada como a otros modos de pensar, como decías, él tomó tomó de ejemplo a Aristóteles, bueno, profundizó en Aristóteles de todo lo que había él ya avanzado en su análisis, y continuó con eso. O sea, esa es una muestra de que la fe, de que creer en Dios, de que creer en Cristo no te cierra a otros pensamientos, más bien lo puedes enriquecer. Y pues la otra sería de que pues sí es necesario estudiarlo y ver todas las razones que él da para poder creer en Dios, porque realmente quizás a veces nosotros pensamos que la ciencia, ¿no? Por ejemplo, que descubre cosas que no existen, cuando realmente lo que hace la ciencia actualmente es descubrir la obra que ya hizo Dios y replicarla. Entonces, realmente sí, entonces la ciencia que ahorita dicen, wow, ¿no? El top, la ciencia que jamás va a tener como ponerla superior, como a creer en Dios y todo, cuando es algo inferior, porque realmente
es algo que los humanos están descubriendo poco a poco, algo que ya existe, algo que ya fue creado, y pues sí tendríamos que profundizar en todos estos pensamientos que él desarrolla, porque realmente sí nos ayudarían, hasta en el simple hecho de lo que comentabas, ¿no? Porque hay mucha gente que actualmente yo veo que se confunde y ya ni siquiera sabe qué es un ser humano, cuál es el nivel de un humano, de un animal, de una planta, de una piedra. De hecho, ahorita no sé si, bueno, nos llevan como en el camino de una iglesia universal, una iglesia que ya no tiene nivel de humanidad, de animalidad, o sea, los pone todo al mismo nivel para que los pueda moldear como ellos quieran, manejarnos, ¿no? A matarnos, el aborto, digo, tantas cosas que ya la gente como no tiene este concepto tomista de qué somos como humanos, qué nivel tenemos, cómo nos podemos elevar a Dios, qué son los animales, o sea, rebajarnos a gusanos, es lo que quieren actualmente. Entonces, por eso es muy importante, yo creo que profundizar en todo lo que desarrolló Santo Tomás de Aquino. Para profundizar un poquito por lo que comentas, es por eso que es importante que el católico bien formado estudie sobre esto, porque después de Santo Tomás empezaron a cometerse los errores filosóficos de la modernidad. Entonces es ahí donde, después de los errores de Descartes, pues de esos errores pues siguieron otros filósofos que acarrearon otros errores. Entonces ahí donde se llegó el punto del positivismo, o sea, aquellos filósofos que ponían los conceptos científicos por encima de todas las demás ciencias, etc. El marxismo, el basado en Hegel, etc. Si uno descubre a Santo Tomás, puede discernir los errores de los demás filósofos contemporáneos. Entonces es por eso que es importante Santo Tomás. ¿Por qué? Porque Santo Tomás profundiza Aristóteles y define prácticamente una filosofía realista, consistente. Y todas las filosofías que después lo que hicieron es sepultar a Santo Tomás para de ahí montarse en otras pseudofilosofías que han traído los errores que estamos viviendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque a través de pseudofilosofías es que hay corrientes como el positivismo, que la ciencia es lo más, es el todo. Y si razonamos un poquito sobre la ciencia, fíjate que la ciencia nunca acaba de perfeccionar. Es decir, si nosotros leemos libros científicos de hace 50 años, dicen, no, pues esto es lo que se crea ahorita, pero antes se creía en esto. Sí. Y vemos que esos conocimientos científicos ya están rebasados, ya ahorita están descubriéndose otros. Quiere decir que la ciencia no es un conocimiento universal, sino que es un conocimiento que se va paulatinamente mejorando. Ajá. Entonces, el conocimiento científico, digamos que es uno de los conocimientos, digamos que de menor rango, si comparamos que el filosófico está por encima de la ciencia. ¿Vale? De hecho, por eso la filosofía se le llama la reina de la ciencia. ¿Por qué? Porque la filosofía pone las bases para poner de acuerdo. En la filosofía pues se habla sobre el principio de no contradicción, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, si una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, no es posible que digamos que un feto no sea un hombre, no sea un humano, o no sea alguien que se tenga que respetar, ¿no? Sí, sí. Porque, sí, es que justo te iba a comentar eso, que llegamos a ese punto de si tú llegas a preguntarle a las personas de la calle simplemente qué son, qué es el hombre, a qué vienen a este mundo, no lo saben explicar, y es necesario que en todas las ciencias exista la filosofía. Es necesario para simplemente saber de dónde vienes y a dónde vas.
¿Me puedes repetir la pregunta? Porque Sí, te decía que es importante saber quién eres, porque ahorita ya tanta gente que está bien confundida, que no sabe si son hombres, si son mujeres, si son perros, si son... que estás totalmente perdido porque no tienes una dirección, no tienes una guía, no tienes un camino, no tienes nada, si no sabes qué eres. Y te dices en el clavo hace rato, es decir, a veces también no alcanzan a diferenciar entre un hombre y una planta. Nos pasa en Guadalajara, hay en algunas colonias abrazan a los árboles y les empiezan a dar culto como si fueran una deidad a los árboles. Entonces es ahí donde vemos que ahorita están pasando situaciones que no se podían pensar antes, ¿no? Entonces sí. También te quería comentar que Tomás estuvo disertando sobre economía, y basado en Santo Tomás es que se desarrolló todo lo que se llamó la Escuela de Salamanca. Y la Escuela de Salamanca es la digamos, economía que trató basado en el economismo, trató de digamos, ordenar las situaciones económicas en la España de ultramar, ¿vale? Y los textos no nos dicen nada. De los textos económicos que existen en la actualidad solamente se habla del liberalismo o del marxismo, pero muy pocos hablan de la Escuela de Salamanca. Y si hablamos qué era la Escuela de Salamanca, pues hablemos que fueron 3 siglos en los que España fue la potencia mundial y administraba un territorio enorme, y lo administraba basado en Santo Tomás de Aquino, basado en el concepto de precio justo de Santo Tomás de Aquino, basado en la prohibición de la usura. Entonces, híjole, es increíble y vasto todo lo que nos dejó Santo Tomás de Aquino. Por eso que sirva este programa, pues no para ser nada más como que una invitación para que los que lleguen a escuchar este programa, pues busquen a Santo Tomás de Aquino. Existen en la red pues muchos videos por ejemplo, de Dante Urbina, de Genos de la Puente, que hablan sobre Santo Tomás. Y también existen páginas donde uno puede descargar de manera gratuita los textos con la Suma Teológica, la Suma Constantiniles, etcétera, de manera gratuita. La Catena Áurea, que habla sobre los evangelios, etcétera. Sirva esto como una pequeña introducción de este gran santo, patrono, doctor de la Iglesia Católica. Y pues bueno, no sé si dejemos por terminado, si quieres comentar algo más. No, creo que ya sería todo. Y sí, invitarlos sí, a que lo conozcan y que lo conozcamos bien para ubicarnos y saber es que nos da tantas respuestas de dónde venimos, a dónde vamos, quién nos creó y por qué nos creó, y tanta profundidad que realmente hoy hace falta esto. La importancia de reconocernos como hijos de Dios. Podemos pasarnos otro programa entero hablando de esto. Sí. Uh-huh. Sirva esto para invitar al público a que conozca Santo Tomás de Aquino. La siguiente semana, en Confederación Iberoamericana, ¿no?, hablaremos sobre, ¿me recuerdas? Don Salvador Borrego. Salvador Borrego, híjole, personaje mexicano muy importante. Sí, un orgullo mexicano. Muy bien, entonces, pues muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.